Muy buenas tardes. El día de hoy, junto a mis compañeros Anderson Julián Chaparro, Esber Bocanegra y Ernesto Cantor, junto a quien les habla, Fabio Andrés Olarte, desarrollaremos un análisis sobre lo que implica el cambio normativo, pasar de la Ley 1530 de 2012 a la Ley 2056 de 2020 como elemento regulador del Sistema General de Regalías. Así que, pues lo que nosotros vemos acá es que, en esencia, lo que ocurrió con la nueva ley fue que se le dio un enfoque descentralizado a un sistema que anteriormente venía de un modelo centralista y que se enfocaba en el ahorro, mientras que a partir de la ley 2056 del 2020, lo que se empezó a priorizar fue la mayor inversión directa en las regiones, además de dos elementos que me resultaron importantes, que eran, primero, la lucha contra la pobreza, que eso es algo pues importante que, digamos, no se veía con la ley anterior, por decirlo de alguna manera, por su enfoque pues centralista. Pero también otro tema fundamental fue la creación de la asignación para la paz, con el 7% del total, que está focalizada en los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial. También es importante mencionar que la actualización de este modelo del Sistema General de Regalías lo que buscaba era una destinación de recursos de manera más equitativa para que pues, se llegara a todo el territorio nacional. Y también otro elemento clave es que la ley 1530 del 2012 lo que hacía era que regulaba la distribución, la administración y el control de los recursos de regalías, buscando la equidad nacional, ¿no? Ese era el objetivo, digamos, de esa ley. Mientras que la ley 2056 da un clic en el asunto y cambia la percepción, pasando a que la organización, el funcionamiento y la destinación de los recursos del sistema general de regalías tuvieran autonomía territorial, con el objetivo de apuntarle al desarrollo sostenible de las regiones. Y esto ya pues es un cambio enorme y trascendental que a la larga marca el camino de lo que nosotros tenemos que priorizar como administradores públicos territoriales, ¿no? Porque estamos en presencia de los territorios y si bien los recursos pueden venir del orden nacional, lo que tenemos que nosotros priorizar es el tema de la ejecución y de la autonomía en los territorios. Por otra parte, también cambió de manera radical la distribución de los recursos, porque con la ley 1530 del 2012, todos los recursos estaban concentrados en el orden nacional y en proyectos aprobados por la OCAT, mientras que con la ley 2056 del 2020 se le dio una participación directa a los municipios y a los departamentos. ¿Por qué? Porque se aumentó el porcentaje de asignaciones directas para que en los territorios haya y exista una ejecución más real y concreta de proyectos de impacto pues, municipal o departamental. Se incrementaron los recursos directos del 11 al 34%, lo cual es una cifra pues verdaderamente importante, que lo que hace también esta nueva ley, que es la ley 2056 del 2020, que derogó la 1530 del 2012, es darle un papel mucho más alto y mucho más importante a las entidades departamentales y municipales. A continuación les hablaré del sistema de participación de regalías, especialmente en la autonomía de entidades territoriales. Bueno, la reforma pues obviamente está marcada por un aumento sustancial de la capacidad de gestión de municipios y departamentos, o sea, en general. ¿Qué pasaba en el régimen anterior? Pues la participación era más limitada, ya que la mayoría de los proyectos debían ser presentados y evaluados, aprobados obviamente por la OCAT. Pues eso generaba un cuello de botella, generaba más tiempos para su ejecución y pues generaba una alta dependencia pues, del centro. En el régimen actual, la participación se amplía y se otorga más autonomía y agilidad
pues los entes territoriales pueden ejecutar sus recursos directamente para ciertas asignaciones, como la asignación para inversión local o las asignaciones directas, pues sin necesidad de pasar por la validación de la OCAD o de esa medida. Pues lo que busca es simplificar la gestión y reducir los tiempos de ejecución de los proyectos de inversión, obviamente buscando la garantía. Como tercer ítem tenemos el rol de los órganos colegiados, de la administración y decisión de la OCAD. Bueno, esta reforma modificó la función de los OCAD, pasando de ser eje central a ser instancias de decisión para las asignaciones específicas. En el rol anterior, los OCAD eran la instancia obligatoria para aprobar la totalidad de los proyectos. Esto pues obviamente se asociaba a los proyectos burocráticos, hacía más lentos los procesos y pues demás. En el actual, el rol actual, lo que vemos que ha cambiado, pues se mantienen los OCAD, pero sus funciones se reducen a concentrarse en la aprobación de proyectos de alto impacto regional. La asignación para la investigación regional y de ciencia y tecnología e innovación. Entonces, bueno, el impacto que tenemos es pues que el objetivo de esta reducción de funciones es la simplificación del proceso y una mejor burocracia, pues que nos permiten que los proyectos de menor envergadura o aquellos con destinación específica fluyan más rápido, ¿sí? Como cuarto ítem tenemos que pues la ampliación de las asignaciones directas. Bueno, en este punto es crucial pues entender la equidad y el principio de compensación en el nuevo SGR. El alcance anterior, las asignaciones directas estaban destinadas casi exclusivamente a los departamentos y municipios que eran directamente productores de esos recursos no renovables o que tenían puertos por donde estos se transportaban. En el actual alcance, el concepto se amplía, aumenta el monto, incluyendo entes territoriales productores y no productores, que acá tenemos pues una de las principales diferencias. El impacto, pues obviamente este cambio garantiza que más territorios reciban el tema de regalías y con mayor participación, materializando el espíritu de la equidad y pues de la compensación territorial. El aumento al 34%, según es el motor de esta descentralización, por así decirlo, es lo importante. Como quinto ítem para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues aunque la tabla está un poco todavía dispareja, pues el impacto en asignación se mantiene todavía en el 10%, es decir, este tema no cambió. El impacto, pues obviamente tenemos que la continuidad de este porcentaje, pues subraya la prioridad estratégica de esta inversión para la competitividad regional y pues la diversificación económica, lo que busca que los recursos del CGR no solo cierren brechas sociales, sino que también impulse al desarrollo futuro. Pues como tal, para concluir ya, tenemos que la reforma del sistema general de regalías, pues es una apuesta por la descentralización ahora y la eficiencia, ¿sí? Lo que intentamos fue dinamizar los procesos con este tema y pues el mensaje principal es que pues la ley 2056 del 2020 fue la que redujo el control central y burocrático, pasando de un sistema centralizado dependiente a uno con mayor autonomía territorial y más recursos directos. Hablamos de un 34% versus un 11% más o menos en la ejecución de procesos más ágiles para la inversión. Para continuar, tenemos que la ley 2050 del 2020 fue la que derogó a la ley 1530 del 2012
Y en el artículo 22 de esta 2050 están los conceptos de distribución. Nos dice que los recursos del Sistema General de Regalías se administran de acuerdo a las siguientes asignaciones, ¿sí? La primera es que el 20% va para los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la exploración de recursos naturales no renovables, así como los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de estos. La segunda nos dice que el 15% va para los municipios más pobres del país. La tercera, que el 34% para los proyectos de inversión regional de los departamentos, municipios y distritos. La cuarta, que el 1% va para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. La quinta ya nos dice que el 10% va para inversión en ciencia, tecnología e innovación. La sexta, el 0,5% para proyectos de inversión de los municipios ribereños del río Magdalena. La séptima nos dice que el 2% para funcionamiento, la operatividad y la administración del sistema, la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y la explotación de recursos naturales no renovables y para el incentivo de la explotación y la producción. El octavo nos dice que el 1% va para la operatividad del sistema de seguimiento, evaluación y control, y de este presupuesto la mitad se destinará a la Contraloría General de la República. Y el último, el noveno, nos dice que el remanente de este presupuesto se destinará para el ahorro para el pasivo pensional y al ahorro para la estabilización de la inversión. Como tal, esta es la distribución, pero hay un parágrafo transitorio que nos dice que durante los 20 años siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo 04/2017, que es el tema de la paz en Colombia y demás, nos dice que el 7% de los ingresos del SGR se destinará a una asignación para la paz, incluyendo como tal la financiación de proyectos destinados a la reparación de víctimas, ¿sí? Es muy importante. También el artículo 64 nos habla sobre la participación ciudadana y el control social. Nos indica que las entidades que ejecuten recursos del Sistema General de Regalías deben garantizar la participación ciudadana para el control social en la formulación, priorización, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión. También el artículo 65 nos habla de la publicidad de la información. Es muy importante porque nos dice que el Sistema General de Regalías deberá publicar las asignaciones y el desarrollo del ciclo de los proyectos de inversión. Entonces, para esto, pues actualmente el SGR tiene dispuesto de la página www.sgr.gov.co. Allí podemos encontrar toda la información. También nos habla de la auditoría y control como un punto relevante. Nos dice que la función de la auditoría del FAE estará a cargo del organismo especializado que determine como tal el gobierno nacional, ¿sí? Y los recursos del FAE serán objeto de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. También cabe mencionar que el SGR cuenta con diferentes fondos. El primero, el Fondo de Ahorro y Estabilización, el FAE, que ya lo nombré anteriormente. Este es el mecanismo contable del sistema destinado a proteger los ingresos de la nación y las entidades territoriales. También está el Fondo de Compensación Regional, FCR, es un mecanismo del Sistema General de Regalías destinado a cerrar brechas de desarrollo y equidad regional. También tenemos el Fondo de Desarrollo Regional, FDR, el principal mecanismo de asignación directa de recursos del SGR para financiar proyectos de inversión en los departamentos, municipios y distritos. También encontramos el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este mecanismo es que estableció el SGR destinado exclusivamente a financiar proyectos, programas de actividades de ciencia, tecnología e innovación en las diferentes regiones. Encontramos el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, conocido como FONPET. Es una cuenta especial del Sistema General de Regalías cuyo objetivo exclusivo es financiar el pago de pasivos pensionales de los departamentos, distritos y municipios de nuestro país. Y por último encontramos el Fondo de Inversión Regional, FIR, que es un mecanismo de asignación directa que financia proyectos de inversión localizados en un solo departamento. Y ya le damos paso a mi siguiente compañero. Ahora hablaremos del enfoque de desarrollo del Sistema General de Regalías. La Ley 2056 de 2020 cambia radicalmente el foco. Dejamos de invertir solo para compensar, para invertir con un objetivo de desarrollo sostenible y productivo. La visión de inversión en la Ley 1530 era competitiva y sin prioridad temática. Tenía una tendencia a financiar proyectos de corto plazo y alto crédito político. Ahora, en la Ley 2056, la inversión es estratégica, alineada con objetivos de desarrollo sostenible y desarrollo productivo. ¿Qué pasaba antes? Los municipios tenían que competir con los OCATs
sin un objetivo claro. Esto llevaba a que muchos recursos se destinaran a proyectos de infraestructura de bajo impacto social. Con la ley 1530, la inversión se desviaba fácilmente a construir polideportivos o remodelar parques urbanos para ganar crédito político, sin resolver problemas estructurales. Con la ley 2056 se creó la asignación ambiental. Es un 1% blindado del total de las regalías. El objetivo no es un parque, sino la reforestación de un río o la financiación de una infraestructura de energía renovable. Es un mandato verde que obliga a pensar en el futuro del territorio. Ahora hablaremos de los territorios más pobres afectados por la violencia. La reforma del Sistema General de Regalías se convierte en un instrumento de paz y equidad social, inyectando recursos directamente en las zonas más vulnerables. El enfoque de paz en la Ley 1530 de 2012 era inexistente. La distribución se basaba en indicadores socioeconómicos generales como el NBI, necesidades básicas insatisfechas. Ahora, en la Ley 2056, se crea la bolsa específica, la asignación para la paz, que es un 7% total de las regalías, focalizada en los municipios PDET, programas de desarrollo con enfoque territorial. En Colombia, la mayor pobreza y la violencia se concentran en las mismas regiones. La ley 1530 no tenía la respuesta para esto. Un ejemplo contundente: con la ley 1530, un municipio de la subregión del Catatumbo, devastado por el conflicto, tenía que esperar que su proyecto de rehabilitación de una carretera veredal fuera aprobado en el OCAT regional, compitiendo con proyectos de capitales más fuertes. Con la ley 2056, este municipio obtiene acceso directo al 7% de la asignación para la paz. Puede financiar el proyecto de formalización de tierras o esa misma vía terciaria con una fuente de recursos diseñada, garantizada para su estabilización económica y social. Es una justicia histórica a través de la inversión. Ahora hablemos de la agilidad de la ejecución. La ley 2056 destruyó el cuello de botella burocrático que había, pasando de un sistema lento y centralizado a uno que promueve la autonomía territorial y la ejecución rápida. La aprobación de proyectos en la ley 1530 era un modelo hipercentralizado. Todos los proyectos debían ser viabilizados, aprobados por los múltiples OCATs, que son órganos colegiados de administración y decisión. Ahora, en la 2056 de 2020, el modelo descentralizado se permite la ejecución directa por las asignaciones directas y la asignación para inversión local. Imaginemos la burocracia de la ley. En la 1530, un alcalde rural quería construir un simple acueducto y debía viajar a la capital varias veces, gastar dinero y esperar más de un año o muchas veces muchos más para la aprobación de un OCAT, y el resultado, elefantes blancos y recursos congelados. Con la ley 1530, el dinero para un proyecto de alcantarillado podía estar en la cuenta, pero la obra no comenzaba porque faltaba la firma del OCAT, generando demoras hasta de 2 años. Con la ley 2056, un municipio productor que recibe asignaciones directas puede designar y ejecutar ese mismo proyecto de alcantarillado inmediatamente, bajo su propia responsabilidad, sin tener que pasar por el OCAT. Esto se traduce en obras que inician y terminan en la velocidad de la necesidad local. Por último, hablaremos de la participación ciudadana según las normativas del Sistema General de Regalías. La Ley 2056 transforma al ciudadano de un observador pasivo a un fiscalizador activo y obligatorio en todo el proceso del ciclo de inversión. Rol del ciudadano. En la Ley 1530, el ciudadano tenía participación, pero había pocos mecanismos reglamentados. El control principalmente era en manos de los entes fiscales. Ahora, en la 2056, el control social es obligatorio en las 4 fases del proyecto, que son formulación, priorización, ejecución y evaluación.
Si la ley es para la gente debe controlar la ley. La 1530 falló en darle a la comunidad las herramientas reales. Un ejemplo, con la ley 1530, el proyecto para una nueva escuela era diseñado por la administración y luego presentado al OCAT. La comunidad solo podía quejarse después de que el proyecto estaba aprobado. Con la ley 2056 se exige que para la formulación de proyectos se realicen mesas públicas de participación ciudadana. La comunidad, a través de sus veedurías, tiene el poder legal de detener o modificar el proyecto si no cumple con sus necesidades antes de que se gaste un solo peso. Esto convierte a cada ciudadano en el primer filtro de anticorrupción de las regalías. Para completar, hemos visto la evolución de la ley 1530, nos dio un sistema general de regalías centralizado y lento. La ley 2056 nos dio un sistema de autónomo, rápido, con enfoque de paz ambiental, responsable y, lo más importante, controlado por el ciudadano. Gracias. Como conclusión, podemos decir que la ley 2056 del 2020 se creó con el objetivo de desconcentrar los recursos del orden, digamos, nacional, y también para luchar contra un fenómeno que se daba, que se veía mucho en los territorios, y era una lenta ejecución de los recursos. Así que lo que se hizo acá fue priorizar, por un lado, la ejecución del orden municipal y departamental, buscando esencialmente varias cuestiones, ¿no? Primero, una aceleración en la inversión para que, al permitir que la ejecución sea directa y haya autonomía por parte de los alcaldes y gobernadores, pues se puedan hacer las obras de una manera mucho más rápida. También lo que se buscaba era la reducción de la pobreza, porque se estaba aumentando la participación de asignaciones directas y además se creaban asignaciones locales, lo que hacía que se priorizaran, por decirlo de alguna manera, los municipios más pobres de Colombia, que pues en algunos casos no recibían pues digamos recursos, y esto pues lo que buscaba era apoyar a esos municipios que tenían de pronto economías mucho más débiles. Y también, desde luego, lo que se buscaba acá era priorizar la paz, generando una asignación de recursos de manera permanente para los territorios que han sido históricamente afectados por el conflicto armado en Colombia.